Acabamos de terminar con la serie de las 70 semanas de Daniel en estos 4 fascinantes videos en la cual explicamos desde el principio hasta el cumplimiento, a la totalidad del cumplimiento de la promesa. Pero yo quería compartirles algo que yo hace tiempo pensé que el imperio babilónico, donde Dios permitió que este imperio invadiera en el 605 y después en el 597 y finalmente en la tercera incursión en el 586, donde destruye el templo, este imperio babilónico, y los lleva por 70 años a este imperio de la mano de Nabucodonosor. Y yo pensé hace tiempo en mi ignorancia que Babilonia comenzaba con Nabucodonosor, pero después fui entendiendo de que este imperio donde estuvieron 70 años este pueblo de Dios, porque Dios permitió que estén en este cautiverio, este imperio babilónico, ¿de dónde nació? Ya viene con muchas dinastías anteriores. El Nabucodonosor que vemos en los relatos bíblicos de las 70 semanas, el rey Nabucodonosor II. Entonces, ¿cómo se desarrolla este imperio donde estuvo el pueblo de Dios? ¿De dónde viene su contexto cultural? Sus dioses, ¿a qué se dedicaban? Entonces, un poquito para que puedan enriquecer un poquito más la historia, les comparto este documental que solamente dura 29 minutos. No se lo pierdan, disfrútenlo. Ahí va. El verdadero origen de Babilonia. De la gloriosa Babilonia solo queda un yacimiento arqueológico que está situado en el actual Irak. Sin embargo, su historia, que se conoce a partir de textos cuneiformes, sigue fascinando al mundo. Este estado de la antigua Mesopotamia era una mezcla de diferentes pueblos con distintos orígenes. Babilonia tiene 2 etapas: el imperio paleobabilónico, que empezó en 1792 y culminó en 1595 a.C., y cuya figura más notable es Hammurabi, y el imperio neobabilónico, ubicado entre el 612 y el 539 a.C., en el que sobresalió Nabucodonosor II. Su trascendencia histórica se debe en buena parte a la Biblia, donde la capital es mencionada como el hogar de la famosa Torre de Babel, aunque los expertos señalan que es inmerecida esa reputación como ciudad del pecado y del vicio. Pero, ¿cómo se originó Babilonia? ¿Por qué se habla de 2 etapas en su historia? La ciudad de Babilonia se menciona en la Biblia y en los textos de la antigua Grecia. ¿Es cierto que se adelantaron a los griegos y a Pitágoras con el cálculo en triángulos? ¿Sus conocimientos astronómicos se adelantaron 1400 años? ¿Surgió el horóscopo en Babilonia? ¿Fue la fuente del primer código legal del mundo? ¿Cómo sabía la comida en Babilonia? ¿En qué momento dejó de existir como reino independiente y por qué razón? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los sitios arqueológicos de Babilonia. Hoy la ciudad de Babilonia es un sitio arqueológico que está cerca del actual Hiyaz, Irak. Sus ruinas fueron ubicadas por primera vez en el siglo XIX. Las primeras excavaciones, realizadas a fines del siglo XIX y principios del XX, estuvieron a cargo del arqueólogo alemán Robert Holdewey. En ese lapso se desenterró la deslumbrante puerta de Ishtar, de color azul, construida por Nabucodonosor II y considerada uno de los más magníficos monumentos babilónicos. La UNESCO ha dicho lo siguiente: el complejo sagrado de Babilonia, que comprende el templo Esagila, dedicado al dios Marduk, y el Sigurat Mananki, la legendaria torre de Babilonia, constituía el corazón espiritual y político de Babilonia, capital del imperio antiguo de Babilonia. Calculaban con triángulos antes que Pitágoras. Durante mucho tiempo, la mayoría de los historiadores creyó que los griegos habían sido pioneros sobre el conocimiento de la trigonometría. Sin embargo, un grupo de científicos de la Nueva Gales del sur de Sydney ha afirmado que los antiguos babilonios, quienes habitaron lo que hoy es Irak desde el año 4000 a.C., ya hacían este tipo de cálculos 1500 años antes que los griegos. ¿En qué se basan para afirmar esto? Pues básicamente en el análisis de la SI.427, una tablilla descubierta en 1894 en el centro de Irak por la expedición arqueológica francesa en Sipar.
Esta tablilla había permanecido en el Museo Arqueológico de Estambul hasta que la halló el matemático de la Escuela de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Nueva Gales del Sur, el doctor Daniel Mansfield. En el año 2017, este matemático había dado con otra tablilla, la Plimpton 322, a la cual catalogó ese año como un tipo único de tabla trigonométrica. No obstante, de acuerdo con lo que se cree, la C.427, aunque data del mismo periodo que la otra, fue la primera que se creó. Gracias al análisis de la tablilla de arcilla C.427, se ha confirmado que conceptos fundamentales de la trigonometría ya eran comprendidos por los antiguos babilonios, y eso les permitió dividir equitativamente las tierras de cultivos en triángulos rectángulos perfectos. Sus conocimientos astronómicos se adelantaron 1400 años. Nuestra civilización creyó por mucho tiempo que fue cerca del 1350 después de Cristo que se tuvieron los primeros conocimientos astronómicos. Sin embargo, unas tablillas de arcilla fueron descubiertas en el Museo Británico y en ellas hay inscritas unas figuras geométricas que hacen posible el seguimiento de la posición continua de Júpiter. Anteriormente, esas inscripciones que aparecen en las tablillas fueron catalogadas como galimatías ilegibles, hasta que el astrofísico de la Universidad de Humboldt, Alemania, el Dr. Matthew Ossendriver, logró traducir esos datos. Así llegó a la conclusión de que los babilonios tenían un conocimiento bastante avanzado acerca de Júpiter. Estas conclusiones se suman a las que ya conocían que tenían sobre otros planetas. Lo que en sí muestran las tablillas son una serie de trapezoides que, en representación de la velocidad, van disminuyendo de Júpiter en función del tiempo transcurrido. En otras palabras, lo que ocurría desde el momento en el que el planeta aparece en el horizonte y los 60 y 120 días posteriores a ese evento. Vale mencionar que las dos primeras tablillas de origen babilónico conocidas, de las que desde 1955 alberga el Museo Británico, únicamente habían sido sometidas a estudios con propósitos religiosos, y no se sabía que los antiguos babilonios podían determinar aspectos que ha revelado sobre Júpiter la recién astronomía moderna. El desarrollo de las matemáticas babilónicas. Gracias a que desde la década de 1850 fueron desenterradas cientos de tablillas de arcilla, muchas de ellas datan de 1800 a 1600 a.C. Hoy se tiene conocimiento de las matemáticas babilónicas, a las que también se denominan matemáticas asirio-babilónicas. Las evidencias están soportadas en escritura cuneiforme y en las lenguas acadia o sumeria. Se trata de un conjunto de las más avanzadas prácticas matemáticas numéricas del antiguo cercano oriente. Los babilonios usaban las tablas precalculadas para, por ejemplo, facilitar la aritmética y desarrollar métodos algebraicos que permitieran resolver ecuaciones. También modelaron el crecimiento exponencial y tenían conocimientos de las reglas comunes para medir volúmenes y áreas. El horóscopo surgió en Babilonia. El horóscopo, que hoy tiene otros usos, surgió en Babilonia y con un fin científico. Con el horóscopo puede haber aquí un paralelismo con la alquimia, que tiene su origen en Mesopotamia, y después de usarse en buena parte del mundo antiguo, dio, en la Europa del siglo XVIII, el gran salto a la química moderna. En Babilonia, alrededor del año 500 a.C., utilizaron el horóscopo para establecer, como un intento observacional y matemático, la posición en el cielo de distintos cuerpos celestes. De hecho, para crear tanto el zodiaco como el horóscopo, lo primero que debieron observar y registrar los babilonios fueron los movimientos de las estrellas y los planetas, además de reconocer en estos sus regularidades y patrones. Los científicos dicen que las tablillas del Mul Alpin, las cuales datan del siglo VII a.C., son la prueba irrefutable de que los babilonios hacían gala de estos tempranos saberes astronómicos, que incluso podrían ser mucho más antiguos. Es así como los expertos han determinado que los babilonios lograron desarrollar un marco matemático uniforme dentro del que era posible hallar los cuerpos celestes, muy especialmente el Sol, la Luna, Júpiter, Mercurio, Saturno, Marte y Venus. La estatua de Marduk. Marduk era para los babilonios la deidad patrona y la estatua de Marduk es la representación de ese dios. Creían que literalmente Marduk habitaba en la estatua, por lo que desde el punto de vista religioso tenía un gran significado para ellos, tanto así que estaba incluida en los actos de coronación de los reyes, algo que estos mismos propiciaban, y en el año nuevo babilónico tenía un uso importante. Tradicionalmente, esta estatua estuvo en la Eságila, el templo principal de la ciudad. Allí era usada en los rituales, y aunque en Babilonia había 7 estatuas de este dios, la predominante era la del Eságila. Esta estatua la hicieron con mesu, un tipo de madera. Además fue cubierta con oro y plata. Fue robada y devuelta en varias ocasiones, hasta que se devolvió a Babilonia durante la coronación de Shamash-shum-ukin como rey de Babilonia. Pero hay quienes piensan en la probabilidad de que se trate solo de una réplica y no de la estatua original.
La estatua, al igual que Babilonia, fue incluso respetada tras la conquista de Ciro el Grande. Esto hasta que, según algunos historiadores, especialmente Heródoto, Jerjes destruyó las fortalezas y el templo de Babilonia. Se cree que se la llevó a lo que hoy es Irán y allí la fundió. Lo cierto es que aunque historiadores posteriores como el romano Arriano o el griego Diodoro Sículo no hacen mención de ella dentro de las cosas que restauró Alejandro Magno, se afirma que la estatua estaba demostrablemente en la Esagila, puesto que se menciona que en el 325 a.C. el macedonio le restauró la corona. ¿Quién era Marduk? Esta deidad era hijo de Enki, el dios de la sabiduría. La historia de cómo ascendió al poder aparece en el Enuma Elish, el mito de creación babilónico. Con la promesa de avanzar y lograr la victoria en una guerra que tenían contra los dioses Kingu y Tiamat, un joven Marduk dijo a Enki y a los hermanos de este que lo proclamaran rey. Hecho esto, cumplió su promesa al derrotar a Kingu y asesinar a Tiamat. Según el mito, Marduk formó los cielos y completó la creación que Enki comenzó en la tierra. Hay que especificar que a Marduk se le atribuye toda la creación en otros mitos. Luyu, el primer hombre, fue creado a partir de los restos mortales de Kingu. Antes de esto, Marduk se encargó de crear al resto de las deidades. Los humanos fueron creados para que se ocuparan de aquellas labores que los dioses no les diera tiempo realizar. Eso sí, los dioses eran responsables de cuidar a los humanos y de cubrir sus necesidades. Los humanos, en tanto, debían respeto y obediencia a las deidades. Marduk es una figura ambivalente, o por lo menos imprecisa, puesto que a veces lo presentan como el dios de las tormentas y una deidad agrícola. Otras lo relacionan con la curación, la magia, la compasión y la justicia. Marduk en Babilonia. Marduk era el rey de los dioses babilonios y uno de los más prestigiosos del panteón mesopotámico. Los griegos lo asociaban con Zeus y los romanos con Júpiter. Para los babilonios, el centro del reinado de Marduk no estaría en el cielo, sino en Eságila, el templo de Babilonia. Este dios tomó importancia durante el reinado de Hammurabi, pues antes de él allí se adoraba a Inanna, la diosa de la guerra y la sexualidad. Su relevancia se iba extendiendo en la medida que lo hacía el poder babilonio, y fue una deidad tan trascendental que para que un nuevo rey pudiera ascender al trono, antes debía tomar las manos de la estatua de Marduk. Este rito habría comenzado durante el periodo casita. La profecía de Marduk. Como mencionamos antes, la estatua de Marduk fue robada y devuelta varias veces a Babilonia. Si la estatua, que era la representación del dios, no estaba en la ciudad, el desastre era inminente. Y precisamente este hecho fue representado en la profecía de Marduk, un documento que fue escrito en torno a los años 713 y 612 a.C., aunque se cree que esta mítica historia puede ser incluso más antigua. El escrito relata los viajes de Marduk cuando, durante varias eras, la estatua es robada y sacada de la ciudad de Babilonia de la mano de los hititas, asirios y elamitas, y menciona que fue devuelta en el transcurso del reinado de Nabucodonosor I. Y a pesar de que la única copia que queda es muy posterior, se habla de la posibilidad de que el documento haya sido escrito durante el mandato de Nabucodonosor I con un fin propagandístico. Pero al margen de esto, es innegable que la profecía de Marduk fue crucial para los babilonios. Etemenanki, templo de la fundación del cielo y la tierra, es la traducción de Entemenanki, un sigurat que en la ciudad de Babilonia dedicaron a Marduk. Hoy solo quedan sus ruinas, que están ubicadas en Irak, específicamente a 90 kilómetros al sur de Bagdad. El asiriólogo y académico británico Andrew R. George plantea que su construcción se dio entre el siglo XIV y el siglo IX a.C., y según la evidencia, fue reconstruido durante la época de Nabucodonosor II. Este sigurat y el Esagila formaban una unidad. Durante las excavaciones que comenzaron después de 1913, fueron encontradas grandes escaleras en el lado sur del sigurat, donde una puerta triple lo conectaba con el Esagila. El templo era la construcción central de la ciudad y estaba al lado del Etemenanki, uno de los sigurat más grandes e importantes de Mesopotamia, que fue erigido en el centro del mundo conocido. Era el eje del universo, donde el cielo y la tierra se conectaban por una línea recta. Ese aspecto de la cosmología babilónica llevó a que algunos académicos lo identificaran como una probable inspiración de una de las leyendas bíblicas más famosas, la de la Torre de Babel. En el Louvre de París existe una copia de una tablilla cuneiforme de Uruk, escrita en el año 229 a.C., en la que se describe este sigurat, y se observaba desde una puerta triple. Tendría la apariencia de una verdadera escalera al cielo, y es que las puertas de las terrazas más elevadas daban la impresión de estar unas sobre las otras. El Etemenanki ya había sido destruido cuando Alejandro Magno tomó el control de Babilonia, y aunque ordenó su reconstrucción, luego fue demolido también por órdenes suyas porque observó que no se había logrado ningún progreso. Quería volver a construirlo, pero su muerte lo impidió.
El león de Babilonia. En la antigua ciudad de Babilonia fue encontrada una escultura de piedra de aproximadamente 7.000 kilogramos y a la que se le calcula más de 3.600 años. Esta escultura representa un león mesopotámico sobre una figura humana supina. Para la mayoría de los expertos, fue hecha durante la ocupación hitita de la ciudad, mientras que otros piensan que fue un encargo de Nabucodonosor II. Actualmente esta escultura está catalogada como uno de los símbolos más importantes de Babilonia, incluso del arte mesopotámico en general, y también es un símbolo nacional de Irak. Los jardines colgantes de Babilonia. Esta hazaña de la ingeniería babilónica habría sido construida por órdenes de Nabucodonosor II y tenía una amplia diversidad de árboles, arbustos y enredaderas. El jardín daba la impresión de ser una gran montaña verde, construida con ladrillos de barro. El calificativo colgante alude a árboles plantados en una estructura elevada, como una terraza. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo de la que no hay una ubicación definitiva establecida. No hay evidencia arqueológica, por lo que hay expertos que lo catalogan de mito. ¿Qué es el reino de Babilonia? El reino de Babilonia fue un antiguo estado y área cultural de habla acadia. Se convirtió en estado mientras fue poblado por acadios, aunque sus gobernantes eran los amorreos. Esto fue cerca del año 1894 a.C. Su sede era la ciudad de Babilonia, la más famosa de Mesopotamia, la que fue el principal centro cultural y político de la región de habla acadia de este imperio. Y su nombre en español proviene del griego, Babili, que a su vez deriva del acadio y que significa puerta de Dios. La ciudad también se convirtió en la capital regional de otros imperios, incluido el aqueménida. Dentro del área del antiguo Oriente Próximo, la ciudad fue uno de los más importantes centros urbanos. Su declive ocurrió durante el periodo helenístico. Geografía de Babilonia. El imperio de Babilonia abarcaba el extremo central y meridional de lo que era Mesopotamia. Este imperio se situaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Su extensión iba desde lo que hoy es la ciudad de Bagdad hasta el Golfo Pérsico. La ciudad de Babilonia se menciona en la Biblia y en los textos de la antigua Grecia. En la Biblia se alude varias veces a Babilonia. Estas referencias, que paradójicamente le han dado fama, han empañado su reputación porque los babilonios invadieron Judá, destruyeron Jerusalén, incluido su templo, y se llevaron a muchos judíos como exiliados. La primera alusión está en Génesis 11:1-9, donde aparece la historia de la Torre de Babel. También se menciona en los libros Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, Daniel, Jeremías, Isaías y Apocalipsis. Otra mención de la ciudad de Babilonia aparece en Historias de Heródoto. Aunque hay que decir que las excavaciones de las ruinas de la ciudad han permitido constatar que este historiador griego difiere de la antigua ciudad real de su tiempo. Esto sería así en parte porque nunca la visitó y solo se basó en información de fuentes secundarias. Sin embargo, esto no hace que su descripción sea totalmente inexacta. Este autor vinculó la grandeza de Babilonia y las costumbres de su gente, costumbres que consideró extrañas o perturbadoras. ¿Cuál es la mención más antigua de la ciudad de Babilonia? Una inscripción de la época de Sargón de Akkad es considerada la referencia más antigua que existe sobre la ciudad de Babilonia. ¿Qué dice la Biblia de Babilonia? Es arriesgado, por regla general, hacer interpretaciones de los relatos bíblicos a la luz de los acontecimientos actuales. La verdad es que Babilonia es una representación, un símbolo de todos los gobiernos y pueblos que se oponían a Dios. La Babilonia bíblica es esa que se libró de las ataduras de los asirios y ascendió a la supremacía, es decir, al corto periodo que duró el imperio neobabilónico. Es así como en el Antiguo Testamento destacan tanto Babilonia como Nabucodonosor II. En la Biblia varios profetas predicen que por su pecado, el juicio de Dios sobre Judá consistiría en la caída de Jerusalén por parte de los babilonios. En Jeremías 21:4-10, Dios advierte a los habitantes de Jerusalén que Él mismo peleará en contra de ellos y que aquellos que salgan de la ciudad y se entregan a los babilonios sobrevivirán, en tanto que morirán aquellos que permanezcan en ella, pues la destruirá con fuego. No obstante, en Apocalipsis se usa la imagen de una Babilonia que se convirtió en un enemigo de Dios, tras provocar la destrucción de Jerusalén y de su famoso templo. Pero es probable que en el último libro de la Biblia no haga referencia a un imperio babilónico revivido, sino más bien a una entidad nacional que perseguirá y destruirá, entre comillas, el espíritu de los babilonios. Aún así, debido a la terrible destrucción que los babilonios causaron, Babilonia pasó a ser un símbolo de los enemigos estereotípicos de Dios. Es de esa forma como figura en Apocalipsis. ¿La Torre de Babel se refiere a Babilonia? Es posible que Temenanki haya sido la inspiración para la historia de la Torre de Babel, narrada en la Biblia. Esto de acuerdo con los eruditos modernos. El profesor de Humanidades y Estudios Religiosos de la Universidad Estatal de California, Stephen L. Harris, propuso que fue durante el cautiverio babilónico que esto pudo haber ocurrido.
Mientras que el escritor estadounidense Isaac Asimov planteó la hipótesis de que los autores de Génesis se inspiraron en un sigurat de Babilonia aparentemente incompleto y en la similitud fonológica entre el Babilú, que significa puerta de Dios, y el vocablo de origen hebreo, Balal, que se traduce como confuso, confundido, mezclado. ¿Mesopotamia y el reino de Babilonia son lo mismo? No lo son. La diferencia radica en que Mesopotamia fue una región dentro de la cual se encontraba la antigua ciudad de Babilonia, que luego se convirtió en un imperio. Periodo prebabilónico, sumerio, acadio. En Mesopotamia, la primera gran cultura fue la sumeria, quienes crearon ciudades-estados en la Baja Mesopotamia. A los sumerios el mundo le debe la invención de la escritura cuneiforme. Uruk fue la capital en este periodo, una urbe antigua muy desarrollada por su actividad agrícola, comercial y por sus construcciones. Los sumerios crearon todo un estado avanzado. Luego vino el imperio sumerio acadio después de la invasión que en el año 2350 encabezó Sargón de Acadia. Entre hablantes de sumerio y acadio se produjo una simbiosis cultural íntima durante el tercer milenio antes de Cristo. El imperio y sistema impuesto por Sargón se mantuvo por un buen tiempo, hasta que Hammurabi, quien era un jefe amorreo, se convirtió en rey en el año 1792 a.C. Hammurabi o Hammurabi sería quien pondría los primeros cimientos del imperio babilónico, que sufriría de asaltos tanto de los hititas como de los casitas, que llevarían al declive el poder de los babilonios. ¿Cuándo fue fundada Babilonia? La ciudad de Babilonia se fundó en algún momento anterior al reinado de Sargón de Acadio. Tras el ascenso de Hammurabi, pasó a ser la capital del imperio babilónico. Este reino fue el que le arrebató la hegemonía a las dinastías amorritas de Isin y Larsa del denominado Renacimiento sumerio. Se divide en dos periodos, el prebabilónico y el neobabilónico. La primera dinastía babilónica. Aún en la actualidad es objeto de debate entre los expertos la cronología de la primera dinastía de Babilonia. De hecho, existen dos listas de reyes, la A y la B. La primera es la que tiene un uso más amplio. La misma Babilonia facilita pocos materiales arqueológicos intactos. Sin embargo, es posible establecer una cronología gracias a dos cosas: a la literatura, que retrata los eventos históricos, y a la existencia de listas de nombres de años. Son escasos los datos que hay acerca de los reinados de los reyes desde Sumuambum hasta Sin-Muballit. Lo casi seguro es que no se extendieron mucho los dominios babilonios. Esto a pesar de que cuando Hammurabi ascendió al poder, sus victorias militares tuvieron éxito en la anexión de más tierras para el imperio. Pero Babilonia fue únicamente una de las muchas importantes potencias entre Isin y Larsa. Imperio de Hammurabi. Babilonia fue gobernada por Hammurabi desde el año 1792 hasta 1750 a.C. Así se convirtió en el sexto rey de la primera dinastía amorrea de Babilonia, y uno de los más notables de esa primera dinastía, pues obtuvo el control del sur de Mesopotamia y estableció como centro de su imperio a la ciudad de Babilonia. Así, por más de 1000 años, Mesopotamia fue controlada por este imperio. La eficiencia de Hammurabi como rey es históricamente incuestionable. Estableció una burocracia, con impuestos y un gobierno centralizado. Este rey amplió sistemática y considerablemente los dominios de su imperio, que inicialmente solo controlaba ciudades como Dilbat, Sipar, Kish y Borsippa, todas cercanas a Babilonia. Él capturó el formidable poder de la antigua ciudad sumeria de Eshuna en 1762 a.C. Luego se sumó a Siria y parte de los montes Sagros. Y al tomar el control de Mari en 1761, logró hacerse de prácticamente todo el territorio de Mesopotamia que la tercera dinastía de Ur había dominado. ¿Qué fue el Código de Hammurabi? Este es uno de los textos cuneiformes más famosos del cercano Oriente, uno de los artefactos más conocidos del mundo antiguo, y en la historia es una de las leyes escritas más antiguas. Hay dos soportes. Uno es una estela de diorita de 2,25 metros. En el extremo superior se puede observar al rey babilónico recibiendo su reinado del dios del sol, Shamash, y la colección de leyes está en el extremo inferior. Hammurabi siempre dejó claro que a él le fueron otorgados roles divinos para que la ley se cumpliera. El otro soporte es una tablilla de arcilla. Ambos objetos están en el Louvre. El código expone cómo fue la llegada de Hammurabi al poder y la creación de un conjunto de leyes que buscaban que la justicia fuese garantizada en todos sus dominios. El declive de la primera dinastía babilónica. A Hammurabi le sucedieron varios reyes. Hay muy pocos datos desde Samsu-iluna hasta Samsu-ditana. Se sabe que en el reinado de Samsu-iluna, Babilonia perdió territorios muy importantes y su autoridad podía ejercerla únicamente sobre el núcleo del territorio babilónico que quedaba del reinado de Hammurabi, y situaciones parecidas tuvieron que enfrentar los reyes siguientes. La primera dinastía de Babilonia se fue debilitando ante la pérdida de territorios y dinero, y la destrucción de Babilonia
llegó hacia el año 1600 con los ataques de los hititas, que buscaban expandir sus dominios fuera de Anatolia. Durante estos ataques se retiraron del templo de Esagil las imágenes de Marduk y Sarpanitu, su consorte. La dinastía casita de 1595 a 1155 a.C. El periodo casita inició cuando sus líderes llegaron al poder babilónico, después de que colapsó la dinastía que gobernó en el periodo babilónico antiguo, en 1595 a.C. Antes habían hecho una alianza con Mursili I y posteriormente la dinastía casita, cuyo origen no es mesopotámico, estableció la segunda dinastía babilónica cuando ya habían sido parte de la región durante siglo y medio. Gobernaron hasta el año 1155 a.C. La dinastía de Isin de 1155 al 1026 a.C. Esta fue la cuarta dinastía reinante de Babilonia desde el año 1157 hasta el 1026 a.C. Así desplazaron a los elamitas, que no tuvieron el control de Babilonia por mucho tiempo. El fundador de esta segunda dinastía de Isin fue Marduk Kabit Ajeshu, quien después del rey asirio Tukulti-Ninurta I se convirtió en el segundo nativo de Mesopotamia en gobernar Babilonia. Lo hizo hasta el 1022 a.C. Pero el gobernante más famoso de esta dinastía fue Nabucodonosor I, cuyo reinado fue de 1124 a 1103 a.C. y en sus últimos años se dedicó a dos cosas fundamentales. Primero, a proyectos de construcción pacíficos y segundo, a asegurar las fronteras de Babilonia contra los asirios, los elamitas y los arameos. Periodo de caos del 1026 al 911 a.C. En el 1026 a.C., los arameos merodeadores lograron deponer la dinastía babilónica gobernante de Nabushum-Libur. De allí el reino de Babilonia, incluida su capital, cayó en un estado anárquico. Ninguno de los reyes logró gobernar por más de 20 años. A medida que el siglo X a.C. se acercaba a su fin, Babilonia permaneció en un estado de caos. A inicios del siglo IX, con la llegada de los caldeos, ocurrió una nueva migración de nómadas desde el Levante y se asentaron en el extremo sureste de Babilonia. Allí terminaron por unirse a los arameos y suteos, y hacia el 850 a.C., los caldeos migrantes lograron establecer un pequeño territorio en el sureste de Mesopotamia. Invasión asiria, del 911 al 619 a.C. Nuevamente Babilonia se halló bajo la dominación y el gobierno de su estado mesopotámico, con la fundación del imperio neoasirio a partir del año 911 a.C., y en el transcurso de los siguientes 3 siglos. Destrucción, reconstrucción y revuelta de Babilonia. Babilonia fue saqueada por órdenes del rey asirio Sennacherib, quien invadió y subyugó a Elam, luego de que un elamita matara al príncipe asirio y de que, durante un breve tiempo, se haya hecho del poder. El asesinato enfureció a Sennacherib, y ese enfurecimiento costó la devastación de la región, y en gran parte la destrucción de la ciudad de Babilonia. Cuando fue gobernada por Asarjadón, hijo menor de Sennacherib, precisamente el rey asirio que la destruyó, la ciudad de Babilonia fue reconstruida por completo. Así la región rejuveneció y hubo paz. Antes de morir, nombró a su hijo mayor como rey súbdito de Babilonia, mientras que como rey de Asiria nombró a su hijo menor, Arsubanipal, el más educado. Pero la revuelta llegaría cuando el rey súbdito de Babilonia declaró que esta debía ser la sede del inmenso imperio asirio, y no Nínive. Esto después de varias décadas de estar sometido al poder de su hermano menor. Así formó una poderosa coalición en contra de su hermano, coalición de la que fueron parte los pueblos que resentían el hecho de estar subyugados. Esto derivó en un nuevo saqueo de Babilonia, y en el proceso, el rey súbdito murió, al igual que sus aliados. Pero Asiria, con el tiempo, estuvo envuelta en internas guerras civiles que rayaron en lo brutal. Al final y bajo el mando de Nabopolassar, Babilonia se rebeló. Imperio neobabilónico. Nabopolassar y sus aliados destruyeron el imperio asirio durante los 4 años que le siguieron al 620 a.C., y ante el hecho de que no pudo asegurar por completo Babilonia, Nabopolassar tuvo que enfrentar a los asirios que buscaban derrocarlo. Babilonios, caldeos, medos, persas, escitas, cimerios y zagartianos formaron una coalición que luchó al unísono en una guerra civil que puso a Asiria contra la pared. Pero al final venció el rey de Babilonia y 1000 años después de la primera dinastía, Nabopolassar logró exitosamente restablecer el imperio babilónico como el centro del mundo civilizado. Así nació el imperio neobabilónico, que luego gobernaría su hijo Nabucodonosor II, quien posiblemente se vio obligado a enfrentar a la restante resistencia asiria. La caída de Babilonia en el año 539 a.C. En el año 539 a.C., el imperio aqueménida, bajo el mando de Ciro el Grande, tomó el control de Babilonia después de atacarla y de que la ciudad no pusiera resistencia. Así caía nuevamente Babilonia. Babilonia contra los judíos. Egipto y Babilonia se disputaban el liderazgo en Oriente Próximo, luego de que el imperio asirio cayó.
En Judá hubo dos facciones políticas enfrentadas, una a favor de Egipto y otra de Babilonia. Y aunque parecía que Joaquim estaba a favor de Babilonia, al final esa lealtad se rompió y dejó de pagar el tributo a Babilonia cuando vio imposible que ésta pudiera hacerse del control de Egipto. Eso no lo perdonaría el rey Nabucodonosor, quien sumó a su ejército gente que conocía bien aquel territorio, arameos, amonitas y edomitas. Esa gran fuerza estaba lista para imponerse ante Judá. Así, en el 597 a.C., Jerusalén fue ocupada y saqueada por los babilonios y sus aliados. ¿Cómo sabía la comida en Babilonia? Responder con exactitud a esta pregunta no es fácil, y tal vez imposible, pues aun cuando hay recetas de la cocina de Babilonia, en la colección babilónica de Yale, que consta de 4 tablillas, hay un abismo cultural que separa la cocina actual iraquí de la de hace 4000 años. En esas recetas se mencionan panes, tartas, pasteles, asados, guisos, sopas y papillas, y existe la posibilidad de que muchos de esos platillos se comieran crudos. El conjunto de tablillas tiene 3 que proceden del primer imperio babilónico, mientras que la otra procede del imperio neobabilónico. En la cocina iraquí actual, ciertos alimentos se hierven, se carbonizan, se fermentan, se salan, etc. Y todo esto genera sabores diversos que seguramente difieren en algo o en mucho de lo que saboreaban en la antigua Babilonia, a pesar de que en parte mantiene algo de aquella gastronomía.